Después de unos exámenes especializados, me confrontó con la realidad de mi situación y me dijo que el cáncer que tenía estaba evolucionando y había mutado y el futuro era una leucemia agresiva. Así que eso era por un lado, pero dice que hay una forma ahora que se tiene para tratar, y es a través de las células madres, que se hace un trasplante, ya que mi cáncer era en las defensas, entonces podían cambiar mis defensas. Ahora tengo incluso diferente tipo de sangre. Antes era O positivo, ahora soy A positivo, porque el donante era eso. Ellos entonces comenzaron a hacer los exámenes al respecto, porque eso era la forma de tratarlo. Durante ese tiempo, hay algo que me fue reconfortante. Aún con el trasplante había peligro, había riesgo. Leyendo la literatura me enteré que había un riesgo de 20% de posibilidad de que la persona muera. Entonces, entre 5 personas, uno tiene posibilidad de morirse. Entonces no era una cosa fácil, ¿no? Era entre la espada y la pared, como decimos. Pero una de las cosas que me ayudó bastante es una figura de un buey parado entre un altar y un arado. El buey, en este caso, ha sido comprado por precio, le pertenece a su dueño, así como nosotros hemos sido comprados por precio y le pertenecemos al Señor. Y entonces el dueño decide si se va a usar el buey para el sacrificio, para así glorificar a Dios, o para arar el campo y también para eso, para glorificar a Dios de esa manera. Entonces, con esa confianza, entonces pude tener esa tranquilidad de saber que el Señor estaba encargado de mi situación, sea cual sea su voluntad. Nuestra esperanza siempre está en el Señor. Entonces, muchas gracias por sus oraciones. Las cosas han ido muy bien. El doctor me anticipó que habría quizás un par de años antes de una recuperación completo suficiente. Y las cosas, como le digo, van muy bien. Me siento mucho mejor que hace muchos años. Entonces, gracias al Señor que me está dando. Hemos pasado el tiempo crítico, ya es más de un año y meses ya desde que me hicieron el trasplante, y poco a poco el nuevo sistema de defensas ha ido cambiando las cosas, ha ido tomando posesión y como tiene su propio criterio, entonces este viejo cuerpo lo quiere transformar ya a su criterio de él. Entonces quedo agradecido también por los que oraron y los que están orando para que el Señor pues siga dando esta oportunidad de poder servirle en la manera como Él decida, ya que le pertenecemos a Él. Quiero que si tienen sus Biblias, lo abran en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4. Y ahí dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces aquí tenemos cómo Dios usa las Escrituras para darnos esperanza. Esperanza se entiende que es un prospecto futuro y una seguridad de que va a haber algo bueno, ¿no? La esperanza de la Biblia no es una esperanza, quizás, tal vez, espero que así sea, sino una esperanza segura. Cuando Dios actúa sobre algo, sabemos que Él entonces es nuestra esperanza y por lo tanto sabemos que es algo seguro para nosotros. Entonces las Escrituras cumplen una función muy importante. Incluso dice acá, porque las cosas que se escribieron antes, esto apunta al Antiguo Testamento mayormente, ¿no? Aunque también cuando Pablo escribe, ya se habían escrito quizás algunos de los evangelios, pero mayormente pensando en el Antiguo Testamento. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo debemos de ver nosotros las Escrituras
del Antiguo Testamento. Y les sugiero que nosotros tenemos que ver el Antiguo Testamento dentro del cuadro de la doctrina apostólica, de la enseñanza de los apóstoles, para que así entonces interpretemos cómo los apóstoles han interpretado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que las personas que se convirtieron se bautizaron, y en el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 actividades de todo creyente sano que debe de tener en su vida. La doctrina, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que significa conocerla, enseñarla y practicarla. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles, o la enseñanza, porque doctrina significa enseñanza de los apóstoles. Comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. 4 actividades entonces que deben de ser ciertas de cada asamblea local. Pero notemos la primera, que dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, los apóstoles sabemos que no existieron hasta después de el día de Pentecostés. En el libro de los Efesios, capítulo 4, nos dice entonces a qué apóstoles nos referimos. Hay apóstoles que el Señor estaba preparando para el reino durante los evangelios, pero aquí estamos hablando de los apóstoles para la iglesia. Una clasificación, sugiero que es diferente a los apóstoles que estaban siendo preparados para el reino. Entonces, en Efesios capítulo 4, dice, verso 7, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, su ascensión. Y habiendo ascendido, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y así, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿los apóstoles existen hoy día? Por supuesto, existen en las Escrituras. Y nos han dado las Escrituras para que sea entonces base para la iglesia. Y entonces, por ejemplo, se nos dice, en cuanto en el capítulo 2 de Efesios, que los creyentes, en el verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y sus profetas, siendo la principal pie del ángulo Jesucristo mismo. Aquí entonces la idea es que estamos siendo fundados sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ellos son los que han escrito en la palabra de Dios, y tenemos nosotros hoy día apóstoles y profetas porque han escrito para nuestra edificación las cosas que están en la palabra de Dios. Ya en las epístolas, especialmente las cartas de Timoteo, Tito, etc., tenemos una expresión que es la fe. Judas también habla de esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces ya estaba establecida la fe, es decir, la doctrina de los apóstoles. Y ellos entonces nos dan un entendimiento. Si uno lee solamente el Antiguo Testamento haciendo sus propias conclusiones, puede equivocarse. Pero si lo lee desde el punto de vista o dentro del marco de lo que enseñan los apóstoles, entonces está más seguro. Y nosotros entonces debemos asegurar que nuestra comprensión del Antiguo Testamento sea siempre guiado por las epístolas. Los apóstoles, como dije, no existían antes del día de Pentecostés. Por lo tanto, no están en los profetas del Antiguo Testamento. Tampoco estamos hablando de su existencia durante los evangelios, no existían todavía.
recién comenzaron a existir después de la ascensión de Cristo, donde Él los constituye. Entonces, debemos de asegurar que sus enseñanzas, ¿y dónde están en sus enseñanzas? Sino en las epístolas, de Romanos hasta Judas, tenemos entonces las cartas de los apóstoles y profetas que nos han dado entonces las enseñanzas sobre cómo interpretar o cómo ver el Antiguo Testamento. Eso es algo que entonces que es importante tomar en cuenta en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Aquí en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay muchas cosas que sucedieron a personas en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué se escribieron? ¿Por qué Dios inspiró a algunas personas para grabar esas historias y esas profecías, etcétera, en la palabra de Dios? Aquí nos dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, cuando Dios hizo que se escribiera la Biblia, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en que nosotros tuviéramos la palabra de Dios y las profecías, etc. Y hay muchas cosas que son solamente las profecías, sino también las historias dan un marco en la cual, como decía Ronaldo Harris, dan un marco para comprender las doctrinas de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, es importante leer el Antiguo Testamento porque en eso se basaban para sus enseñanzas. Obviamente estaban con un marco diferente en la iglesia, pero ellos toman cosas del Antiguo Testamento y por lo tanto, desde su punto de vista como apóstoles de la iglesia, entonces ellos escriben cómo nosotros en la iglesia debemos de mirar el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces aquí dice, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos entonces las Escrituras que se escribieron antes del Antiguo Testamento. Y luego dice, el final de esto es, ¿qué cosa? Tengamos esperanza. Tenemos el inicio en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero después dice, el fin de escribir esas cosas era para que nosotros tengamos esperanza. Una vez más, ¿qué es esperanza? No es una cosa no segura, es algo seguro, porque Dios nos da esperanzas seguras. Y también, segundo, es un prospecto futuro de algo bueno. Cuando Dios habla de esperanza, no habla del futuro no bueno, sino de cosas que son buenas para nosotros, ¿no? Entonces, esperanza siempre en la Biblia tiene que ver con un futuro bueno. Y eso es importante entonces tomar en cuenta cuando se habla acá de esperanza. Pero dice, a fin de que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, las Escrituras del Antiguo Testamento se escribieron y entonces dice, el fin es llegar a tener esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento, entonces, Dios las puede usar para que por la paciencia de ellas y la consolación de ellas, nosotros ahora tengamos esperanza. Entonces pensemos en este medio por medio del cual entonces Dios nos hace llegar a tener esperanza. Dice, por la paciencia de las Escrituras. A través de las Escrituras nosotros tenemos entonces cosas que nos dan paciencia. ¿Qué es esta paciencia? Esta palabra significa estar bajo el peso que nos está pesando encima y soportar y continuar. Es entonces poder soportar las cosas que nos están pasando. Tenemos cosas que nos están pasando hoy en día. Sin embargo, tenemos un Dios en quien confiar. Y entonces podemos también tener lo que Dios nos da.
para que podamos nosotros, a través de las Escrituras, por un lado, Dios nos da los recursos para poder soportar y continuar pacientemente bajo lo que Dios ha permitido para su cuerpo, que es la iglesia. Hoy en día Dios está permitiendo que su cuerpo, la iglesia, esté pasando por una prueba mundial. Y eso es algo entonces que nos está probando, se puede decir. Está poniendo a prueba qué vamos a hacer y si realmente somos creyentes. Esto de la paciencia también se puede ver en el mismo Romanos, capítulo 5. Y vamos a verlo de este otro punto de vista acá en Romanos, capítulo 5, dice: justificados pues, verso 1, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, o sea, por Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Solo por gracia podemos estar firmes. Si dependiera de algo que yo hago, nunca estaría firme. Pero esta gracia nos hace estar firmes, es decir, que Él ha prometido y Él nos ha dicho que vamos a estar en relación con Él. Y finalmente dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una de las esperanzas que tenemos es estar con el Señor en el cielo. Tenemos una esperanza de la gloria de Dios. Es algo seguro, debido a que nos ha tratado no en base a nuestras obras. Si dependiera en alguito de parte mía, no estaría seguro en nada. Pero como depende de su gracia, de su promesa de amor a pecadores, entonces estamos firmes, estamos seguros. Pero después, entonces, Pablo toma respiración, se puede decir, y abarca el tema desde otro punto de vista, para llegar a la misma conclusión de la esperanza de la gloria de Dios. Veamos, en el verso 3 dice, y no solo esto, porque está agregando cosas sobre cosas que hace la gracia, que es mucho mejor que lo que la ley podía hacer. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, podemos decir hoy en día que tenemos tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Es algo que nos atribula el corazón, nos sacude el piso, nos hace sentirnos débiles. Entonces, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, eso es una nota para nosotros los creyentes, que si estamos pasando tribulaciones, es momento para gloriarnos en esto. Y nos va a decir las razones, si ustedes seguramente ya los conocen. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. La palabra prueba ahí significa poner a prueba con el fin de aprobar. ¿Y en qué manera somos aprobados como creyentes? Porque ha hablado de esa seguridad. Bueno, a través de la tribulación, ¿qué hacemos nosotros ante la tribulación? Para tener esa paciencia, ¿lo hacemos por esfuerzo nuestro? ¿Nos agarramos de los pantalones y decimos, voy a aguantar? ¿Voy a persistir? No. El creyente, para obtener la paciencia, es decir, la perseverancia y la constancia, a pesar de las tribulaciones, ¿qué hace? Por medio de la oración, toma de los recursos que Dios da, por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que pasa hoy en día. Cristo es el cielo, es la cabeza. El Espíritu Santo como los nervios que llevan a cada uno de nosotros los miembros lo que Cristo está proporcionando. Entonces nosotros rehusamos depender de nosotros mismos y nos apoyamos en los recursos que Dios da. Y Dios entonces fluye desde el cielo la abundancia de su Espíritu Santo para llenar nuestros corazones y tener esa paciencia, esa perseverancia. Hablando de ser llenos del Espíritu Santo y el amor que Él nos proporciona, que hace posible que hagamos esto, pensemos por un momento en un camión cargado de carga pesada. ¿Qué es lo que soporta todo ese peso? ¿No son las llantas?
Pero ¿qué pasaría si las llantas no tuvieran aire? Y el camión caminaría con esas llantas sin aire. Bueno, el jefe de las llantas se moriría. El peso destrozaría por completo la llanta. Pero el hecho de que esté lleno de aire hace que pase baches incluso, lleve mucha carga. Y sin embargo, el camión continúa, persevera. Y eso es lo que es la forma como Dios entonces nos hace tener paciencia, perseverancia, continuación, una paciencia que continúa y persevera, que soporta el peso. ¿Cómo? Porque nos llena de su espíritu y de el amor que el espíritu derrama en nuestros corazones. Por eso más adelante, en el verso 5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una explicación de cómo entonces tenemos esta paciencia. Entonces, la tribulación produce paciencia porque recurrimos a Dios para la fuerza necesaria para tenerla, y la paciencia, dice, produce prueba. Es una prueba que aprueba. Y esa prueba, habiéndola pasado, habiendo mostrado que tenemos relación con Dios, que somos creyentes y por lo tanto podemos recurrir a Dios para nuestras necesidades, entonces estamos aprobados como creyentes. El hecho de que en nuestra experiencia vivamos en una forma que soportemos con el poder de Dios las tribulaciones que pasamos, esto entonces nos aprueba como creyentes y por lo tanto la prueba produce esperanza una vez más. Y la esperanza que no avergüenza. Entonces volvemos otra vez, hemos dado un círculo, pero volvemos a la misma que del verso 2, la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque las tribulaciones nos han aprobado como creyentes. Hemos pasado por eso. Entonces tenemos, por un lado, la oración, la dependencia del Señor, para que podamos nosotros tener esa paciencia. Pero acá en Romanos capítulo 15, vamos a ver que Dios utiliza su palabra. Porque el Espíritu Santo y la palabra siempre andan juntos. En el libro de Efesios, que habla de la iglesia y de la expresión del cuerpo de Cristo en la tierra, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. En el mismo bosquejo en Colosenses se dice que seamos llenos de la palabra de Cristo, como dando a entender que son dos lados de una misma moneda. Nunca el Espíritu Santo actúa sin la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, etc. Es la forma como el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios, para ser iluminada, necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos hable a través de ella. Aquí entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia las Escrituras. Las Escrituras también producen paciencia. ¿En qué forma? Vamos a tomar un par de ejemplos del Antiguo Testamento que nos muestran cómo las Escrituras nos dan paciencia. Contemplemos la vida de Job. Todos conocemos los sufrimientos de Job. Grandes sufrimientos de tal manera que su esposo dijo, ya, maldice a Dios y muérete. Estaba seguramente muy nerviosa por las cosas que su esposo estaba sufriendo. Pero entonces Job contesta, Dios dio, Dios quitó. ¿Solamente vamos a servir a Dios cuando las cosas van bien? Entonces Job, a través de todas esas pruebas, y sabemos, porque el libro de Job nos dice que Satanás estaba acusando a Job. Dios le dijo a Satanás cuando vino a dar cuenta delante de Dios, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job, que es recto en todos sus caminos? Pero entonces, como es el acusador de los hermanos, buscó manera de desacreditar a Job. Entonces Dios permitió que Satanás lo zarandeara, se puede decir,
y muchas cosas malas ocurrieron en la vida de Job. Sus hijos murieron porque un ventarrón vino y aplastó la casa. Vinieron personas que robaron su ganado. Muchas cosas sucedieron aparte de él. Al fin, dice, todo lo que la persona tiene lo puede dar, pero tócale a él personalmente. Entonces Dios permitió que incluso enfermedad atacara, que Satanás usara enfermedad para atacar a Job. Todo es una prueba. Y al final entonces vemos un ejemplo para nosotros, cómo al final Dios entonces justifica a Job y lo levanta de todo esto. Entonces, a través de eso podemos tener la paciencia de las Escrituras. Otro ejemplo está en la vida de José. José, desde joven, a los quizás 17 años, recibió sueños sobre su futuro. Dios en ese entonces no tenía la palabra de Dios completa, por lo tanto, él hablaba a través de sueños. Entonces le dijo que él un día iba a ser gobernador, que sus hermanos y sus padres iban a postrarse delante de él. Y entonces tenía eso en mente, tenía un futuro prometido por Dios. Pero las circunstancias de la vida de José lo probaron. Pusieron a prueba a José y sabemos que sus hermanos lo odiaron, lo vendieron. En Egipto pasó muchas cosas hasta terminar en la cárcel, y él en un momento dado se desesperó y pidió, después de haber interpretado los sueños de los siervos del faraón, él pidió que pusiera una buena palabra a favor de él, y sin embargo se olvidó el copero y no dijo nada. Entonces pasaron 2 años más de la paciencia de José, esperando que la palabra de Dios, sus promesas de Dios, se cumpliesen en él. Y llegó el momento de Dios, y Dios levantó la cabeza de José y lo puso en el trono en segundo lugar después de el rey faraón. Y sabemos que cómo eso fue de bendición, y también trajo a sus hermanos a postrarse delante de él, como las escrituras de los sueños, o sea, las promesas de Dios dijeron que iba a suceder. Entonces, viendo nosotros la vida de estas personas, nos da entonces paciencia para soportar. Si Dios pudo ayudarlos a ellos, entonces decimos, a mí también me puede ayudar. Y eso, más bien, al leer esas historias y las promesas de Dios, podemos nosotros entender que cómo es que Dios ha actuado en el pasado. Dios escribió estas cosas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza nosotros. Pero también no solamente por la paciencia de las Escrituras, sino también dice en el verso 4 otra vez, la consolación de las Escrituras. La palabra consolación aquí es paraclesis, que significa llamar al lado. Y sabemos que el Espíritu Santo es el paracleto, ¿no? El que es llamado al lado para dar apoyo, para dar fuerza o para cualquier necesidad que nosotros tengamos. Y de esa manera también las Escrituras están a nuestro lado para darnos fortaleza en las tribulaciones quizás que estemos pasando. Y así tengamos esperanza, que hay una luz al final del túnel. Estas palabras son el túnel, se puede decir, que por la paciencia y la consolación de las Escrituras es lo que tenemos cuando estamos pasando por el túnel. Y esto nos da una luz al final del túnel diciendo, Dios va a actuar. Dios ha prometido, Dios siempre ha actuado así. Hay una consolación, una fortaleza que nos da las Escrituras. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. La presencia del Señor en nuestras vidas asegura que nada nos pase que no están de acuerdo a Dios, porque todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros al llamarnos. ¿Cuál es? Hacernos a la imagen de su Hijo. Y lo que pasa en intermedio es para el bien.
ese bien final de hacernos como su Hijo. Es su propósito, como los discípulos que entraron a una barca y el Señor le dijo, iremos al otro lado. Pero sin embargo, en el camino sucedieron muchas cosas que pusieron en temor a los discípulos. Se levantó los aires, se levantó el mar y iban a hundirse. Era una prueba para ellos, para ver si ellos confiaban en la palabra del Señor. Bueno hubiera sido que Adán y Eva hubiesen confiado en la palabra del Señor, que dijo cuando Dios le dijo que era bueno y que era malo. Ellos creyeron más bien en la mentira de Satanás, y el temor ha venido al resultado de haber creído en esa mentira. Los discípulos en el barco también estaban a la merced de algo que era más poderoso que ellos. Y sin embargo, el Señor se paró, mandó callar a todo el mundo y le dijo a sus discípulos, ¿qué pasó? ¿Dónde está vuestra fe? Y así también el Señor Jesucristo ahora nos da seguridad, nos da fe, nos da esperanza, debido a que Él ha prometido. Otra vez, los mismos ejemplos podemos dar de Job y José. Ver a esas personas y cómo Dios actuó en su vida nos da consolación, nos da fortaleza para seguir adelante, viendo que Dios entonces tiene el final en mente. El que comenzó en vosotros la buena obra, la continuará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha prometido entonces, si Él ha comenzado una obra, continuar esa obra en nosotros. Nos trae por medio de muchas cosas, e Israel en el desierto los hizo pasar muchas cosas, pero tenían que llegar al final. Los discípulos también, como enseñanza para ellos, los hizo pasar por muchas pruebas, pero los hizo llegar a un final. Dios está usando esas cosas para enseñanza. Por eso dice, las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, la esperanza es para ahora, pero también es para nuestro futuro. ¿Qué esperanza tenemos para nuestro futuro si nosotros morimos? Bueno, hay dos destinos. Uno es el castigo eterno, otro es la vida eterna. Todos merecemos el castigo eterno, nuestros pecados merecen ese castigo eterno, fuego eterno, eterna con la perdición, eterno fuego, etc. Todas esas cosas merecemos, todos. Por la misericordia de Dios, Dios ha provisto un ser eterno que vino para tomar nuestro castigo y así ofrecernos vida eterna para todo aquel que cree. Una vez estaba explicando esto a un grupo de niños y entonces pedí que algunos me apoyaran en esta ilustración de la esperanza después de la muerte. ¿Qué esperanza que tenemos después de la muerte? Bueno, entonces pedí a unos que se pararan a un lado y imaginaran que ellos están en el infierno. Otro, a otro lado, que se imaginara que está en el cielo. Entonces ellos tenían que actuar como si estuvieran en esos dos ambientes. Bueno, la persona que estaba en el cielo estaba alzando los brazos al cielo, mirando al Señor, etcétera, ¿no? Pero los otros niños estaban tan plasmados de pensar que podían estar en el infierno, que estaban congelados. Entonces le dice, bueno, tienen que retorcerse de dolor, tienen que hacer algo para mostrar que están en el infierno, ¿no? Y así es, entonces colaboraron. Y entonces yo les pregunto a los demás, ¿cuál de estos dos representa la esperanza? ¿El que está en el infierno o el que está en el cielo? Entonces pudieron entender que la esperanza se refería a los que estaban en el cielo. Nosotros tenemos esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos, antes del comienzo de los tiempos. Dios había prometido, y Dios no miente, la esperanza de la vida eterna, según lo que dice en Tito capítulo 1. Pero también en Primera de Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces Dios nos ha dado entonces una esperanza en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es para el futuro, si morimos, es estar en el cielo. La esperanza que el creyente tiene es algo seguro. Dios ha prometido, Dios no miente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza para los que mueren. Ausente el cuerpo, presente al Señor, cual es mucho mejor. Y así entonces la Biblia está lleno de consolación, de fortaleza en las Escrituras que nos hablan de nuestro destino, la esperanza que tenemos si morimos. Pero no todos moriremos, ¿verdad? Algunos estaremos entonces presentes cuando venga el Señor. Y entonces otra vez pedí a los niños que me colaboraran, ¿no? Entonces señalé a algunos niños que se paraban delante y le dije, ustedes van a portarse como estuvieran en diferentes situaciones de la vida. Tú allá tocando el piano, tú acá limpiando la casa, tú ahí vas a imaginarte que eres un muerto tirado en el piso. Y así otros están así en fila en las bancas, como si estuvieran en un bus viajando. Y entonces le dije, mira, cuando yo les diga, ya viene el Señor, todos ustedes que he señalado van a correr todos juntos, van a correr a esconderse detrás del púlpito. Es un púlpito un poco grande. Entonces, así fue. Entonces, cuando dije, ya el Señor viene, entonces todos ellos corrieron y se escondieron detrás del púlpito. Entonces yo volteé a los demás y le dije, ¿y ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Se quedaron. Y así será con muchos. Hay dos grupos, los que se quedaron y los que fueron arrebatados. ¿Cuál de ellos es la esperanza para el creyente? Es ser arrebatado cuando el Señor venga. Tenemos la esperanza de que en cualquier momento, puede ser hoy que el Señor venga, no hay nada que tiene que cumplirse, es lo que llamamos la venida inminente del Señor Jesucristo, que en cualquier momento Él está por venir. Solamente está esperando su paciencia que alguno más se arrepienta y entonces pueda completarse la iglesia que es la esposa de Cristo, y entonces seremos arrebatados. Primeramente los que han muerto serán arrebatados su cuerpo y su alma volverá a unirse, porque dice que Dios enviará con Jesús a los que durmieron en él. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Para eso el Señor habrá preparado nuestros cuerpos. A la persona que estaba muerto le hizo resucitar con un cuerpo incorruptible. Y nosotros que estemos vivos también, igualmente seremos transformados para hacer ese viaje. Carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Así como un pescado, si lo sacas del agua y lo pones en la tierra, se muere. Así con el estado de cuerpo que tenemos ahora, si nos va al cielo, no morimos. Entonces Dios, para que hagamos el viaje, tiene que hacer una transformación al cuerpo de resurrección. Porque ya nuestra alma ha resucitado, pero falta el cuerpo, que sea redimido, que sea rescatado de las influencias del pecado de Adán. Por eso tenemos muerte y enfermedades, debido a la influencia sobre nuestro cuerpo. Esto aún falta la redención del cuerpo, como dice Romanos 8. Ya tenemos nosotros la resurrección de nuestra alma. Ahora nuestra alma tiene vida, y una vida de resurrección por haber resucitado con Cristo. Y entonces eso forma parte de un nuevo grupo de personas que tienen una vida de resurrección. Pero nuestra parte física va a corresponder a esa vida de resurrección. Y entonces
así estaremos siempre con el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Glorioso entonces el tiempo. Y todo esto dice en 1 Corintios 15, dice, será en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, en un momento. La palabra momento ahí es la palabra átomo, que es la partícula más pequeña conocida. Y si hablamos de tiempo, entonces es el tiempo menos posible calculado por nosotros. En ese instante seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. ¿Estás esperando eso? Bienaventurados las personas que tienen eso en su vida, que están esperando la venida del Señor. Esas son las personas que podamos vivir libres de las influencias de este mundo, que no hayamos hecho nuestras raíces en la tierra porque pensamos más en la venida de Cristo como Rey. Muchos quieren poner a Cristo como Rey antes que sea Rey. Hay varias autoridades en nuestra vida. Tenemos su señorío, tenemos un Padre Celestial que tiene autoridad. Sí es cierto que hay un reino, pero eso no interfiere con el señorío que tiene que ver con nuestro servicio, con el Padre que tiene que ver con nuestra enseñanza y disciplina. El reino de Dios hoy en día es con respecto a cosas que son, podemos decir, lo que haría un gobierno, de ejecutar justicia y de gobernar en ese sentido de corregir, no como disciplina, sino ejecutar cosas entonces respectivo a lo que haría un policía o un gobernador. Nosotros no tenemos un rey en el sentido de que Él es algo lejos, que bueno, Él está allá, yo estoy acá. No, ahora nuestra relación con el Señor es Señor. Rendimos a Él nuestra responsabilidad. Estamos recibiendo de Él nuestras instrucciones, porque Él es nuestro Señor, somos sus siervos. El Señor de todo, por lo tanto, todos somos sus siervos. Y daremos cuenta ante el Señor en el tribunal de Cristo. Inmediatamente después de ser arrebatados, compareceremos delante de Él y seremos manifestados tal cual como somos. No como hemos aparentado en la tierra ante otros, sino tal cual somos, seremos hechos manifiesto, dice en 2 Corintios 5:10. Es decir, seremos mostrado como somos. Y Pablo siempre estaba pensando en eso. Eso es parte también de nuestra esperanza, como siervos, dar cuenta a nuestro Señor de nuestro servicio y de nuestra vida. Entonces, como tenemos acá en las Escrituras, tenemos en Romanos 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, a través de ese túnel de la paciencia y la consolación de las Escrituras, hoy en día, tengamos esperanza. Hay una luz al final del túnel, algo futuro, bueno, que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, en medio de un mundo oscuro, podemos nosotros entonces mirar el futuro con esperanza, con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que Dios tiene buenos planes para nosotros. Y esos son los pensamientos que tenía con respecto a este pasaje. Espero que puedan ser de ayuda para cada uno de nosotros. Ahí entonces el ayudante seguramente nos va a decir qué hacer próximo.